Miren ustedes, hace unos 15 años, más o menos, si no recuerdo mal, el gobierno de España era prácticamente como el actual, gobernaba el Partido Socialista y no sé si estaba en coalición con Izquierda Unida, lo que hoy sería Podemos. La Comunidad de Madrid también gobernaba, si no recuerdo mal, el Partido Popular. Hubo una serie de tensiones internas dentro de la Policía Nacional en Madrid. Pues una serie de estrategias del entonces ministro Rubalcaba, que en paz descanse, que consistían en ir a los... duró 3-4 años. Consistían en ir a los metros a las 6 de la mañana, de traer unidades de la Brigada de Seguridad Ciudadana, la que protege en la primera línea a los madrileños, de traer esas unidades y mandarlas a los metros a buscar extranjeros ilegales, lo que se denominaban palotes o también, en el caso de extranjería, metesacas, porque no servían para nada. Se detenía a una persona, se la metía en un calabozo oscuro, a las 7 horas o así se la sacaba y solo generaban burocracia. Esto, ya digo, creó tensiones internas. Yo llegué a discutir con algún compañero que presumía de que por 10 palotes le daban día libre y a decirle que esa no era mi manera de entender la policía. Yo creo que esto acabó más o menos a nivel nacional con una proposición en el Congreso, no sé si PNL o qué, de UPyD y aquí en Madrid, si no recuerdo mal, con la llegada de Cristina Cifuentes a la delegación del Gobierno. Pero durante 3-4 años literalmente se persiguió al extranjero ilegal en los metros de Madrid. No al delincuente, no al del machete, al que va con una tartera debajo del brazo o un bocata a currar 12 horas. Y eso se hizo con un gobierno como el actual. Claro, esas personas que eran paradas en el metro, he tenido el placer luego, años después, de conocer a algún trabajador que ha venido a mi casa a hacer alguna obra y me decía: Samuel, yo tenía miedo cuando llegué aquí. Yo llegaba a la estación y veía policías y me detuvieron 2 veces. Yo iba con mi bocata a trabajar mis 12 horas. Esas personas tuvieron hijos. Y si ustedes van al Google ahora mismo y buscan esa época, verán que sin mucha importancia algún medio local de Madrid, algo en Telemadrid, salían unas noticias que decían algo así como: bandas de jóvenes latinos ocupan canchas de fútbol en ciertos distritos, Usera, Villaverde, La Latina, de Madrid, y cobran a los chavales por jugar en ellas. Nadie le dio mucha importancia en un sistema estadístico como el nuestro, un sistema criminal, debido a que todo lo basa en números. Las denuncias eran prácticamente inexistentes, casi nadie denuncia a una banda o a un grupo criminal por miedo. El papá al que le roban a su hijo el móvil prefiere comprarle otro. Si no está en la estadística, el problema no existe. Tenemos un modelo que hace números pero no soluciona problemas. Algunos, que tenemos experiencia operativa y conocimientos en criminología, sabíamos que se estaba gestando un problema de primera magnitud. Nosotros tuvimos la suerte que no tuvo el resto de Europa, que es que nuestra primera oleada de inmigración desbordada pertenecía a un continente con el que compartimos cultura, idioma, religión y costumbres. Eso es una suerte que no tuvo Francia, es una suerte que no tuvo Suecia o que no tuvo Bélgica. Y en términos de criminalidad supone una diferencia enorme. Pero ni siquiera eso supieron gestionar ustedes. Cuando me refiero a ustedes, no hablo evidentemente de manera personal porque no estaban seguros en esa época, sino a los políticos en general. Ni siquiera eso supieron gestionar ustedes. De tal manera que esos que eran parados en los metros, como digo, tuvieron hijos. Y esos hijos entendieron el mensaje. Mi padre viene, coge un bocata, se va a correr 12 horas, mi padre acaba en una celda de castigo. Yo quiero una Nike Jordan, todo el mundo quiere una Nike Jordan. Yo porque viví la época de Jordan, por mi edad, y los chavales porque está ahora de moda otra vez. Y mi papá no me consigue las Nike Jordan. Sin embargo, yo me junto ahora con mi nueva familia. En el parque, mi nueva familia es la banda. Y con la banda tengo una Nike Jordan antes de 15 días. Entendieron el mensaje. Entendieron qué tenía coste y qué no tenía coste. En criminología, todo lo que no tiene coste tiene recompensa. Si no se frena, porque estadísticamente no es un problema y los mandos policiales y los políticos no lo atienden, si no se frena, en criminología, todo lo que no tiene coste tiende a escalar y reincidir. Esos chicos son hoy parte de los miembros de las bandas latinas de Madrid que han propiciado esta comisión.
En el año 2018 comparecí en el Congreso de los Diputados. Allí les dije una serie de cosas sobre lo que iba a ser la nueva oleada de criminalidad violenta en España. No me hicieron caso absolutamente nada, incluso algunos se rieron. Les dije que Barcelona sería la primera ciudad sin ley, eso ya es un hecho probado. Les expliqué por qué, les hablé del efecto Lucifer, de las zonas de confort criminal. No tengo tiempo porque ustedes dan 15 minutos para explicarles todo esto, pero les dije por qué iba a ser Barcelona, les dije luego concatenadamente serían Bilbao, Zaragoza y Madrid, porque Madrid también llegará. Aquello provocó risas. Hoy les anuncio, no sé si se van a reír también, de que este es el primer año, 2022, el primer año de la década de mayor criminalidad violenta jamás vista por ninguna generación viva en España, exceptuando la guerra. Vamos a vivir algo que no habíamos vivido nunca, ni nosotros ni nuestros padres. Algunos de nuestros abuelos sí, depende de la edad. Vamos a vivir lo mismo que Francia y lo mismo que Suecia. ¿Por qué? Porque nuestros políticos y nuestros mandos policiales están haciendo exactamente lo mismo que se hizo allí, que es atender a la criminalidad cuantitativa, hacer números y no resolver problemas. De tal manera que aquellas persecuciones por los metros a los hombres con tartera hoy son macrooperaciones. ¿Qué es la macrooperación? Pues como estrategia de policial es una basura que solo sirve a los políticos para que tengan un discurso numérico que cantar en sus ruedas de prensa. Cuando te dicen ha habido en la macrooperación 500 identificados, el 95% son personas sin antecedentes a las que hemos molestado. Cuando te dicen ha habido 50 actas de droga, son chinitas de este tamaño que se quitan en los parques a los chicos. Cuando te dicen ha habido 20 actas de arma, el 90% no pertenecen a las bandas criminales, sino que los mandos ordenan que se metan todos dentro del dispositivo, pero son la de una pareja que iba al cine sin antecedentes y que tiene una navaja en la parte de atrás porque su papá es pescador, va a pescar y se la ha dejado allí. Se le quita y se le hace la propuesta de sanción. A las bandas ni las rozamos. En el mes de mayo o junio, creo, ustedes trajeron aquí a un comisario. Ese comisario al que ustedes ascienden, al que ustedes se llenan de medallas, al que ustedes pagan los favores luego, si es necesario, con embajadas triplicando su sueldo, vino aquí, como no, a decir lo que ustedes querían oír. Dijo una salvajada, que es que la criminalidad de Madrid no ha aumentado, que es una salvajada, teniendo en cuenta el puesto que ocupa. Y luego dijo otra serie de cosas, como que las macrooperaciones y la estrategia que se estaba llevando a cabo funcionaba. Después de esa rueda de prensa, mi asociación hicimos un comunicado en el que dijimos que no solo no funcionaba, sino que el verano sería durísimo y cada vez iría a peor, porque a las bandas ni las rozamos. Este verano prácticamente no ha habido fiesta sin apuñalado. La semana pasada mataron a un chaval en Alcorcón y al día siguiente tirotearon hasta la muerte a otro en Fuenlabrada. Eso es la mejora de la que nos habla el comisario y la escala de mando actual. Para esto, nos hablan de los índices de criminalidad. Yo, como no tengo mucho tiempo, si quieren luego en las preguntas, el índice de la criminalidad es un insulto a la inteligencia. Voy a dejarlo ahí, si quieren luego se lo explico, pero es un insulto a la inteligencia. Vamos. También habló el comisario de que una de las propuestas que habían hecho era a sacar una circular por la que se podía detener ya personas que, por el mero hecho de portar un machete en una zona de copas, por ejemplo, sin necesidad de haber amenazado a nadie. Es evidente que si una persona a la 1 de la mañana tiene un machete en una zona de copas, no parece muy lógico, ¿no? Bien, el comisario, si viene otra vez, le dicen ustedes que si copia algo, por lo menos lo agradezca, ¿vale? Nosotros llevamos años luchando contra las jefaturas, y hay unos cuantos policías que tienen que enfrentarse a sus jefes desde hace años para proceder a la detención por personas que simplemente portan machetes o armas en zonas de ocio y tienen que ir a su comisaría y el jefe no quiere porque esto nos lleva mucho tiempo, porque esto no sé qué números. Hazle el acta, que coste en el acta el palito y vete otra vez a trabajar y a hacer más números. Años. Incluso después de aquel comunicado, yo y mi grupo tuvo que discutir con el jefe de mi dependencia que se negaba a cogerme a una persona de 19 años que a las 4 de la mañana en una zona de discoteca llena de jóvenes portaba un cuchillo de estas dimensiones. Y tuve que discutir durante 1 hora para que me lo admitieran. Porque no les interesa solucionar problemas. Les interesa hacer números, es mucho más rápido hacer un acta. Tengo una noticia mala para los ciudadanos de Madrid. Me dirijo directamente a ellos porque luego estos vídeos, bueno, mi asociación es bastante potente en redes y los sacamos. Tengo una noticia mala para los ciudadanos de Madrid. La política actual solo se funciona por una dualidad, impacto e influencia. Por eso el modelo policial nunca se ha cambiado. Nunca ha generado el impacto suficiente para que tener la influencia en el voto. Eso solo pasa ya en Suecia o en Francia, donde la inmigración ilegal desbordada de un continente que nada que tiene que ver con el europeo
ha provocado lo que ha provocado. Ahora sí, los políticos socialistas, socialdemócratas, conservadores y también comunistas, como Mélenchon, trae ahí pero no me va a dar tiempo, una retahíla de declaraciones, dicen que la integración ha fallado, que se han creado redes paralelas, estados paralelos de redes criminales de inmigrantes que han convertido las calles en un infierno y que existen, por ejemplo en Suecia, 64 zonas no-go. Y lo dicen todos los que hace solo 10 años te llamaban fascista y racista por decirlo. Incluido Mélenchon, que en su primera entrevista después del éxito electoral dijo que era partidario de cumplir estrictamente la ley y de las fronteras seguras, que la inmigración debía ser legal. ¿Por qué los políticos cambiaron el discurso en estos países y aquí todavía España no? O bueno, al menos tenemos solo un grupo, ¿no? Digamos, que hablan estos términos. Pues es muy fácil. ¿Ustedes creen que han visto la luz? Bueno, yo hablo de los grupos parlamentarios que están aquí presentes. Sí, bueno, pero yo hablo de los grupos parlamentarios que están aquí presentes. Gracias, ya tenemos poco tiempo. Si luego es el feedback, pues sí. No se puede, efectivamente. Vale, continúe, por favor, el compareciente. Les ruego que no interrumpan su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues no han visto la luz. En realidad han visto las tinieblas. Mientras las violaciones subían, mientras los homicidios subían, mientras las bandas criminales se formaban y los barrios obreros periféricos se deterioraban, no hicieron absolutamente nada. Ahora, cuando llegó a un punto en el que la ciudadanía dijo basta y la intención de voto cambió, cuando vieron sus poltronas comprometidas, ahí cambiaron el discurso. Eso va a llegar a España en 2, 3 años. Y todos los políticos que hoy, muchos políticos que hoy llaman racistas y fascistas y a los que tienen un discurso dirán exactamente lo mismo que estoy diciendo yo hoy. No es una cuestión de adivinanzas, es una cuestión de ir a mirar lo que se decía en Suecia ciertos políticos, en Francia, y lo que dicen ahora esos mismos políticos, cuando han visto la que está cayendo. Bien, ¿por qué les cuento esto en relación con las bandas latinas? Que serían, como digo, una mala gestión de la primera generación, porque tuvimos la suerte de tener la inmigración siempre es un activo para un país, siempre es un suma para un país, siempre que se sepa gestionar, lógicamente. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo pasa a ser un problema de seguridad y libertad en cuestión de nada, de un año, de 2. Si ustedes a la provincia de Guadalajara le dicen que van a llegar, no vamos a hablar de inmigración ahora, del hambre como problema social básico, ¿verdad? Si le dicen a la provincia de Guadalajara, va a tener usted este año 100 homeless, 100 sin techo. 8 en enero, 9 en febrero, 15 en marzo. ¿Habrá algún problema en la provincia de Guadalajara? Ninguno. Si en el mes de agosto llegan 1.500 homeless, habrá un problema de seguridad y de libertad en días. Pues todos los problemas sociales son iguales. Para atajar este problema hay una serie de ítems que no se tratan por cobardía, por coste político y que nos llevan a un camino de no retorno. Para el problema de las bandas criminales en la actualidad, por ejemplo, para el de las bandas de los años 80, que eran producto del aumento exponencial de la venta de heroína, de la ingesta de heroína y de una inmigración desbordada de los pueblos a las ciudades que impactó en el modelo criminal, eran nuestros abuelos. Y simplemente una inmigración del pueblo a la ciudad ya impactó criminalmente en nuestras calles. Todos recordarán el cine kinky y esto, ¿no? Bueno, pues hay gente que nos intenta decir que ese mismo nivel de inmigración desbordada, pero proveniente de un continente que nada tiene que ver con nosotros, no impacta. Impacta en la comida, impacta en la música que escucha mi hija, la mayor. Impacta en cualquier uso social, pero en los usos sociales negativos, en el crimen no impacta. Y no digas que impacta porque eres un racista. Así estaban en Suecia hace 20 años, así estaban en Francia hace 20 años. Miren cómo están ustedes, cómo están ahora. ¿Sí, me queda mucho tiempo? Le queda aproximadamente 2 minutos. Bueno, pues ahora les voy a echar otra bronca antes de acabar, si usted me lo permite. Miren, la semana pasada el jefe de la policía de Suecia dio una rueda de prensa. Dijo algo así, como que estamos a punto de llegar al punto de no retorno, que las calles están, hay barrios totalmente perdidos, que estamos en un momento peligrosísimo. El jefe de la policía de Suecia, ¿vale? ¿Cómo se llega ahí? Hace tan solo 15 años, Suecia era el país más seguro de Europa y Estocolmo la capital más segura. Yo les voy a explicar cómo se llega ahí. Mira, en 15 líneas. Entrevista a CNN México, jefa de la policía de Estocolmo. La llamaron porque en México había mucha violencia y para que les diera consejos, ya que en Estocolmo había muy poca.
Esta jefa era profesora de primaria y la pusieron al mando de la policía. Como hoy, cuando los delegados del gobierno son periodistas, pues igual. ¿Por qué hacen eso? Porque no les interesa para nada proteger ciudadanos. Un experto en criminología puede proteger ciudadanos. Una profe de primaria perteneciente al partido, una periodista perteneciente al partido, lo que protege son discursos de poder y estructuras políticas. Miren cómo han llegado hasta ahí. Trabajamos con perspectiva de género. A mí no me ha temblado el pulso... Disculpen, que ha sonado un... Perdón. A mí no me ha temblado el pulso a la hora de colocar mujeres en puestos de dirección dentro de la policía. También tenemos un control férreo de las armas. Somos un país sin apenas armas entre la población civil. Otra cosa muy importante es la igualdad. Si el bienestar está bien distribuido, se comprueba que la violencia disminuye. Me dicen que en México hay muchos feminicidios. Es importante la educación. Para tener las tasas que tenemos en Suecia, hay que ir a los colegios, a educar a los niños. 15 años. Suecia es el país con más muertos por arma de fuego, el país con más asaltos violentos en tantos por ciento, y el primer país de Europa donde se desbordaron las agresiones sexuales, incluidas las agresiones sexuales en manada. Señor Vázquez, siento comunicarle que ha concluido su tiempo. Pues mire. Concluya ya, por favor. Bueno, pues concluyo ya. El objetivo de la comisión es estudiar opiniones especializadas en el tema para encontrar políticas que provoquen que la juventud deje de ver en estas bandas una opción de vida. Denominarlas latinas es un punto de partida sesgado que estigmatiza y que tiene una clara intención. Una intención racista. Repito, una intención racista y xenófoba. Por favor. Repito, que no debería caber en esta Cámara ni en esta comisión. Así lo digo de claro y lo repito y insisto. Por favor. Tras haber... Es así, si llaman así bandas latinas, esta comisión no es una comisión de bandas latinas, es una comisión para estudiar la violencia de los jóvenes. Le han dejado hablar, me dejan con mi tiempo, por favor, hablar. Déjenme terminar, que no me quiten tiempo, que no me corten el rollo, por favor. De nada sirve castigar, que lo tengamos en cuenta, que de nada sirve castigar si no se ofrece un horizonte deseable. A los jóvenes hay que educarles, darles amor y no abocar a discriminarles. Muchas gracias. A la hora de comparecer aquí y decir lo que él considera oportuno, y luego tienen los grupos todo el tiempo del mundo, demasiado tiempo en nuestra opinión, porque aquí estamos es una comisión de estudio, deberíamos dedicarnos de tiempo principalmente a oír a los expertos, y ha habido una oposición que me parece muy cicatera por parte de los grupos, especialmente de Podemos, de no flexibilizar ese... Por favor, saben ustedes que no pueden Unidas Podemos, interrumpirse. Calladas Seguimos, por ejemplo, con las palizas y los asesinatos a mujeres en Irán. Calladas Seguimos, por ejemplo, también, sí. Yo le quería preguntar, ustedes hablan de la criminalidad. La criminalidad, eso sí, ni un dato. Ni un dato. Han hecho afirmaciones contundentes desde el grupo Vox, el grupo de la ultraderecha, y no han dado ni un dato. Ni uno. Hay más. Dígalo, ¿por qué hay más? ¿Dónde? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está? Usted habla de un problema que compartimos, y es el problema capitalista neoliberal de la segmentación, la división de clases en función de dónde vives. Eso es un problema que tiene Madrid después de 25 años del Partido Popular, que hay que hacer una política pública muy fuerte para revertirlo, y que usted ha reflejado. Aquí a las mujeres iraníes que disparan a la moral del sacerdote, aquí se las llamaría locas feministas. Entonces resulta curioso que, por lo mismo que reivindican que es libertad, mujeres en otro lado, aquí esos mismos actores digan que aquí son unas locas feministas. En mi opinión, todas las mujeres merecen la libertad, y por lo tanto eso es lo que están haciendo las mujeres iraníes, luchar por ello. Entonces yo aquí me gustaría preguntarle a usted también si considera que la solución para atajar la violencia entre las bandas juveniles se limita únicamente a la intervención policial. No. Y, en segundo lugar, ¿de qué manera usted considera que sería la manera más práctica de abordar esta problemática para evitar que haya jóvenes que un día decidan coger un machete y asesinar a otro chaval, que lo genera
Pero, por ejemplo, en Usera hay un ejemplo se llama Guantes Manchados, ¿no? Que es una asociación que está pensado como un arma para la integración, ¿no? En este sentido, un buen arma para la integración. Y es un programa de la Asociación Vecinal de La Mancha que ayuda desde hace más de 4 años a más de 400 jóvenes, menores extranjeros no acompañados, personas con adicciones o miembros de bandas enfrentadas, que básicamente lo que hacen ahí es entrenarse y practicar boxeo, donde es infinitamente mucho más sano. La gente piensa que es violencia, pero el boxeo es uno de los deportes más nobles que hay. Bravo por ello. Y se encuentran ahí y desactivan algunos de esos resortes. Creo que hay que potenciar y ampliar la cantidad de asociaciones que sirvan de malla para evitar que eso se produzca en el futuro. ¿No? La presencia de las bandas juveniles son una realidad en la sociedad actual. No hay más que ver los hechos que se han acontecido últimamente, a los que usted también ha hecho referencia, en Alcorcón o en Leganés recientemente, que tristemente se llevan vidas de jóvenes por delante y que tienen unas secuelas bastante importantes para sus familias. No obstante, yo quiero recalcar que Madrid es una de las regiones más seguras de Europa. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado funcionan. Es absolutamente imposible con el tiempo que tengo, por lo tanto, lamentablemente las 3 intervenciones más constructivas, que son Vox, PP y Más Madrid, que si quiere luego tomamos un café, me ha parecido muy interesante lo del boxeo. Le puedo explicar lo del modelo americano de pe a pa. El modelo americano lleva, hasta hace 2-3 años, revertiendo la criminalidad, en algunos casos, desde el 94, por ejemplo, con Bratton, Apple, Anemone. En una década, en Nueva York, se descendieron un 80% las agresiones sexuales y los homicidios pasaron de 3.000 a 250. Evidentemente todavía no estamos en Estados Unidos, pero no partimos de puntos de partida iguales. Europa sigue el camino contrario a Estados Unidos. Eso se lo puedo explicar largo y tendido. Y lo del boxeo es una de nuestras propuestas. La gente no lo entiende, pero me ha parecido su intervención muy válida. Mire, voy a empezar... Lamentablemente por la persona que me ha faltado el respeto y por la que me ha acusado de manipular los datos, ¿vale? Yo no le voy a insultar a usted, señor Valle, me parece que se llama, porque nunca me he tomado un café con usted y porque seguro que si me lo tomó no se merecería usted ese insulto. Yo utilizo el término bandas latinas porque es lo que son. Luego aparecerán otro tipo de bandas, igual que los aluniceros en Madrid son bandas españolas, pues por lo que estamos aquí hoy, por los apuñalamientos, por los machetes, por los homicidios, son bandas latinas. Yo soy el único papá de mi colegio, en el grupo del cole de los papás, que soy español. Todos los demás son chilenos, argentinos, venezolanos, y no solo están de acuerdo con mi discurso, sino que me combinan a seguir en este trabajo porque son los primeros que sufren este tipo de estigmas. Los primeros. Y hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Yo soy el único, de hecho, español, a llamarme racista por denunciar una realidad, no sé por qué se consiente, pero bueno, si se consiente, pues se consiente. De hecho, varios de ustedes, sin quererlo, luego miren la comparecencia que está grabada, han utilizado sin quererlo el término banda latina cuando han hablado. Sin quererlo, se les ha salido de motu propio. Decía Escotado, ¿verdad?, que la mentira la tiene que imponer el gobierno con millones. La verdad se impone sola. ¿Vale? Escalada criminal. Me hablaba, yo decía que la escalada criminal y que en qué me basaba para ser tan catastrofista. Le recomiendo que vea mi intervención en el Congreso de los Diputados en el año 2018, lo que dije allí sobre lo que iba a pasar en España en índices de criminalidad, lo que dije sobre que Barcelona sería la primera ciudad en perderse en términos de criminalidad y que ve ahora cómo está España y cómo está Barcelona. Luego me apela a que quizá yo no he escuchado nunca este tipo de discursos más allá de los policiales sobre desigualdad, educación. Mire, yo llevo 10 años estudiando dinámicas sociales, soy grado en criminología por la Universidad de Salamanca, soy escritor, soy ensayista, leo lo mismo El arte de la guerra de Sun Tzu que El Quijote, que la escolástica de la Escuela de Salamanca, Covarrubias, Mariana o filosofía estoica, Séneca o Marco Aurelio. Entonces estoy bastante familiarizado con esto, hago estudios desde hace 10 años. La desigualdad es un ítem que tuvo mucha importancia hace 20, 30 años, 40, 50, que tiene mucha menos importancia hoy sin dejar de ser un ítem. Pero ya no es el ítem principal en la criminalidad de bandas, ya no lo es. En los años 80 sí lo fue, ahora ya no lo es. Ahora existen otros 2 ítems que son mucho más importantes, que ustedes no quieren que yo nombre, pero voy a seguir nombrando, que no tienen nada que ver con la nacionalidad y el carné, el ser o nacer en un país, eso es un papel, el DNI. Son el origen y la cultura. El origen y la cultura marcan todos los usos sociales, los positivos, comida, música, y los negativos, delincuencia. Los Latin Kings no se llaman Latin King
porque les apeteciera. Los Dominican Don't Play no se llaman Dominican Don't Play porque les apeteciera. El uso de machetes no es porque hayan llegado aquí y lo hayan visto aquí. Replican comportamientos en origen. Si no nos atrevemos a enfrentarnos desde una perspectiva criminológica a eso y nos atenemos solo a la perspectiva política, el rédito de los votos, estaremos fracasando en la puesta encima de la mesa de lo que son las causas para luego lograr tener una solución ventajosa sobre este problema. Y no tiene nada que ver con el racismo, porque no tiene nada que ver con la raza, tiene que ver con el origen y la cultura. Esto, cuando se produce, como les dije antes, un fenómeno desbordado, tiene un impacto. Pero no solo porque el fenómeno desbordado actual sea de África, es que tuvo un impacto criminal en la España de los años 80, un fenómeno desbordado de una inmigración del pueblo a la ciudad. Del pueblo a la ciudad. No es ningún comentario racista, es una realidad y hay que asumirla. Ha dicho usted que yo daba vergüenza a algunos de mis compañeros. Le rogaría que me escuche por lo menos, ¿no? Ha dicho usted que yo daba vergüenza a alguno de mis compañeros. Salga usted a la calle y pregunte por mí a alguno de mis compañeros. No a los mandos que escogen desde el poder, a mis compañeros. Vea usted el seguimiento que tiene entre los policías mi asociación de todos los cuerpos. Salga si quiere. Un día podemos salir juntos, tomarnos un café y ya verá cómo usted retira el insulto y yo jamás le insultaré. Apeló usted a las desigualdades. Ya le he dicho que ese ítem está más que comprobado en Suecia. Suecia era el país de las políticas sociales. Te daban una paga por todo. Era el país de las políticas sociales. Pero hay ciertos estadios de criminalidad que ya no se vencen con políticas sociales. Hay otros que sí. En los años 90 probablemente en España sí. Ahora mismo ya no. De hecho, ciertas políticas sociales en Suecia, ¿sabe para qué sirvieron? Para invisibilizar el papel de la mujer. Es decir, llegaba un ciudadano de un país africano, a la mujer si se quedaba embarazada, esto está dicho por expertos de allí, no se crea que yo me lo estoy inventando, a la mujer si estaba embarazada le va a dar una paga, un dinero. El hombre que pertenece a una religión donde la mujer, antes decía que no se podía decir qué religión, hombre, yo creo que sí se puede hablar de que hay ciertos comportamientos dentro de ciertas religiones, que no todos, evidentemente, que son incompatibles con Occidente y con el papel que la mujer tiene en Occidente. Si no asumimos eso ya, pues no asumimos nada. Pues esta gente metía a su mujer en casa, tenía un hijo porque tenía una paga, no la dejaba salir, al siguiente otro hijo otra paga, al siguiente otro hijo otra paga, total, pasaban 15 años y esa mujer no había salido de casa, no había interactuado en el trabajo con nadie de Suecia, no había interactuado con ninguna amiga de Suecia y estaba invisibilizada. Es así. ¿Yo qué quiere que le diga? Si usted me llama racista por eso, pues nada. PSOE, me ha dicho que yo no había... Mire, yo he visto la comparecencia del comisario y ahora he escuchado la suya. Ninguno de los dos ha dado un solo dato. Pero ha apelado usted a que ha dado datos. Mire, le voy a dar yo los datos, ¿vale? Son del Ministerio del Interior. Guardiola. Son del Ministerio del Interior. Y además no son los reales, porque si algo tiene la criminalidad de bandas es la delincuencia oculta, la cifra negra. Muy poca gente se atreve a denunciar a un grupo de Latin Kings porque a su hijo le hayan robado con una navaja el móvil. Muy poca. Llevo 20 años en la calle en el sur de Madrid, sé de lo que hablo. El papá llega y dice ni hablar, le compro otro móvil, iros a la policía. Pues incluso con eso, con la criminalidad oculta, que es la que más afecta a las bandas, le voy a dar los datos que usted me pedía y que no le dio el comisario a usted. Mire, esta es una comparativa de los datos del primer semestre del 2022, datos del Ministerio del Interior, con el periodo 2017-2019. Nos ahorramos el anterior porque con la pandemia usted sabe lo que pasó. 2017-2019. Agresión sexual con penetración, 62% más. Datos del Ministerio del Interior. Delitos graves y menos graves de lesiones, riña tumultuaria, es decir, palizas, apuñalamientos que no acaban en la muerte, 43% más. Resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 42% más. Homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, 36% más. ¿Sabe lo que bajaron? ¿Sabe lo que descendió? Los hurtos. ¿Sabe lo que es el índice de criminalidad del que presume este gobierno y los anteriores? Un insulto a la inteligencia. En España el índice de criminalidad nace de valorar todos los delitos denunciados en las dependencias policiales, otorgándole a todos el mismo valor. 1. A una niña rodeada y agredida sexualmente por una manada es 1. Un hurto en el Carrefour es 1. Si ustedes logran atajar, que es lo que se hace, la criminalidad cuantitativa, solo con que hagan descender un 5% los hurtos, que son 300.000, por mucho que suban los asesinatos, si todos cuentan 1, ustedes siempre podrán decir que el índice es positivo y que la criminalidad desciende. Eso fue lo que le dijo el comisario, pero no se lo voy a decir yo. Porque yo no soy comisario, a mí no me has cogido el poder ni me han dado nunca una medalla, ni siquiera me han propuesto. Yo soy un policía de la calle y un experto en criminología. Yo vengo aquí a decirle la verdad, no vengo aquí a dar la palma a discursos políticos. Y en este afán
Me da igual el partido que sean ustedes. En esta en medio están los ciudadanos. Por eso yo les pregunto, hasta que ustedes reaccionen, ¿cuántas niñas van a ser violadas? ¿Cuántos asesinatos va a haber? Le quedan 2 minutos y, le pido que, como nadie le está interrumpiendo, baje un poco el tono, que se está grabando. Sí, es que se me ha insultado antes, por eso estoy un poco vehemente, lo siento. Bueno. Ahora mismo lo bajo. Gracias. ¿Vale? Estos datos son del Ministerio del Interior. No sé si le valen como datos los datos del Ministerio, homicidios, tentativas, riñas tumultuarias, agresiones sexuales, no sé si le valen. Si no le valen, tengo otro. Eurostat. ¿Sabe lo que es Eurostat, no? El confeccionador de estadísticas europeo. Somos el segundo país en la actualidad en asaltos violentos, en robos con violencia de toda Europa. Así que no sé qué estadísticas le dio su comisario, pero no me cuadran. No me cuadra ninguna. Eficacia policial. Me habló usted de que me dio unos tantos porcientos de eficacia policial. Seguro que el comisario también le habló de eso. Vale, pues yo le voy a explicar también lo que es la eficacia policial. Mire, usted vive en un barrio. En ese barrio, el año pasado, en el primer semestre, hubo un homicidio y 2 agresiones sexuales. ¿Vale? Este año hay 11 homicidios y 22 agresiones sexuales. ¿Vale? El año pasado en su barrio hubo 500 hurtos. Este año hay 400 hurtos. Sume los máses y los menos. La eficacia policial es positiva. ¿A usted le parece razonable? ¿A usted eso le parece razonable? Pues ni a mí ni a ningún policía de a pie nos parece razonable. Y si sigue calando ese discurso es porque los órganos antes, no sé si era usted, que me dijo que yo había denigrado a la policía o estaba echando mierda sobre la policía. Mire usted, la policía es el gobierno. La policía es el gobierno. Señor Caviedes, no se lo voy a permitir. Cuando usted ve en los medios de comunicación las notas de prensa del Gabinete de Comunicación bajo absoluto control político, bajan los delitos aquí, suben los derechos ahí, esta estrategia nueva de tal, eso es el gobierno hablando. Es el gobierno, la policía es el gobierno, los mandos policiales los escoge el gobierno. Los policías somos otra cosa. Si usted va a hablar con los mandos policiales, van a hablar pestes de mí. Vaya usted a hablar con los policías, de todos los cuerpos, incluidos los policías municipales de Madrid. Puede, si quiere un día vamos juntos. Hay una diferencia enorme entre la policía y los policías. Hay una diferencia enorme, créame. Me preguntaba de Vox por el índice de criminalidad, creo que eso ya, además ponía en esto de la desigualdad ponía un ejemplo muy bueno, que es el de los chinos, en Cobocalija, en Madrid. En Madrid hay miles de chinos, algunos de ellos viven en régimen de semiesclavitud. Yo lo sé porque trabajo desde hace 2 décadas en el sur de Madrid. Yo he ido a naves donde dentro estaban durmiendo porque el propietario decía que era mejor tener 3 chinos que una alarma. ¿Usted ha visto a muchos chinos en manadas cometer agresiones sexuales, robos con violencia? Llevo casi 20 años, no he detenido ninguno. ¿Qué chinos cometen delitos? Los ricos dueños de las naves, delitos de propiedad industrial. La capacidad socioeconómica era un ítem importantísimo hace 50 años en criminología. Ha dejado de serlo. No vivimos en la España de hace 50 años. Ha dejado de serlo. ¿Sigue siendo un ítem? Sigue siendo un ítem. ¿Es el principal? ¿Es el preponderante? No. ¿En el establecimiento de bandas es el principal? No. No lo es. Ya no lo es. Si lo fuera yo no tendría ningún problema en decirlo, pero ya no lo es. Educación. Primero desigualdad. Le he puesto el modelo sueco. Luego me apeló a la educación. Le pongo el modelo francés laico, la educación más excelente de Europa, de la que presumían en toda Europa. Señor Vázquez Álvarez, le he dejado 2 minutos de cortesía, le voy a pedir que vaya terminando. Muchas gracias. La educación, modelo laico francés. Mire usted cómo está Francia. Hay ciertos estadios de la criminalidad que ya no se resuelven con políticas sociales ni educación. Hay otros que sí. Hay un momento en el que no. Y hay que poner de nuestra parte para intentar sacar otros resortes de donde podamos vencer a este problema. Porque al final las hijas que van por las noches por ahí en peligro y los niños que van por ahí son los hijos de todos. Esa de Vox, de Podemos, que de Más Madrid, ¿a que sí? Tiene que terminar, señor. Muchísimas gracias. Espere, perdón, solo 30 segundos. Es que me han dicho varias veces que cuáles son mis propuestas. Le he concedido 3 minutos. Vale, creo que pues mire, se lo deja usted, señora vicepresidenta. Eso es. Como ustedes entenderán hacer propuestas en 15 minutos. Se lo dejamos a la letrada y la letrada. Cualquier grupo político remitir. que quiera una ponencia en mínimo 2 horas. Con menos de 2 horas no les puedo explicar a ustedes nada sobre cómo se revierte un problema. Tiene que terminar, señor. Gracias. Me ofrezco a venir a cualquier grupo político que quiera, si es que alguien que quiere, claro.